¿Estamos en su... con usted estamos? Sí, doctor. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué tiene esa imagen? ¿Estás grabando? ¿Quién está grabando? Esa imagen Ahí. es esta, ¿no ves? Ahí. Ahí y ahí. ¿Esto qué es? Esto es médula, ¿verdad? Bulbo. Bien, cuenta. ¿Y acá? Mesencéfalo. Mesencéfalo, perfecto. Y acá, esta imagen quiero que también la guarden. Aquí tenemos cerebelo. ¿Así no? Y acá tenemos esto así, así y así. Este es el cuarto ventrículo. Esto sigue aquí arriba. Y aquí tengo el tercer ventrículo. Estas van a ser nuestras unidades anatómicas claves para entender el concepto. Y por si acaso, aquí arriba, por acá, tálamo. Y acá, corteza, como lo están viendo. Bueno, ahora, ya está esto. ¿Qué más tiene? Descienden a la Póngame la imagen en la primera página de usted para que yo vaya dibujando ahí. ¿Qué más tiene? No, siga leyendo. vías neuroanatómicas que surgen del mesencéfalo y tronco cerebral, descienden a la médula espinal y modulan los impulsos dolorosos ascendentes. Miren esto. Vamos a representar, dice, ¿de dónde desciende? De la médula, de dónde del mesencéfalo y el tronco, ¿no? Y dice esto. Dice, empiezan una palabra, desciende. ¿Y a dónde desciende? A la médula. ¿A qué parte de la médula? Exacto, al asta dorsal, ¿no? Ya. Ahí está el asta dorsal. Y como recordatorio, si vemos nosotros otro esquema mental que tenemos que tener para comprender todo esto, es el siguiente. Déjame subir. Tiene otra página libre y como ahí está la fotito de ¿Quién está grabando? Para que lo colguemos en la página. O sea, quiero que alguien lo grabe. ¿Quién es yo? Ya. Listo, dos. Y te volvemos a la página. Sí, el audio está ahí. Entonces, les decía que acá, para entender la modulación del dolor, para entender el concepto de modulación del dolor, necesitamos primeramente recordar algunos conceptos básicos. Primero, los normales. Acá nosotros teníamos, así, voy a dividir en dos esto. Así era. Y ahí teníamos, ¿recuerdan? Esto es la médula. Sí. Y para ver el grosor. Entonces, aquí teníamos volumen de oídos y el grosor.
Entonces les decía que esto ingresaba, la primera neurona ingresaba por la raíz dorsal y la segunda neurona cruzaba, entraba por la vía lateral y subía hacia arriba, hacia el tálamo. Y de tálamo venía corteza, ¿no ves? Pero, ¿qué era esto de acá? Aquí nosotros tenemos ahora esta figura. Acá, aquí tengo bulbo, y aquí tengo protuberancia, y aquí tengo mesencéfalo. Lo interesante de este esquema que estoy colocando es para que vean que esta es el cerebelo, esta es la corteza, y acá vamos a pintarlo de verde, tengo el cuarto ventrículo, y este cuarto ventrículo conecta por acá, y este sería el tercero, entonces cuarto y tercero. Bien, entonces les decía que tenemos una palabra clave que su compañero acaba de leer. Son fibras que están descendiendo del bulbo. ¿Hay audio? Sí. ¿Se ve? Se ve. Que están descendiendo de lo que vendría a ser mesencéfalo y bulbo. Y descienden acá. Bien. Eso es lo primero que tenemos que entender. Entonces, cuando nosotros activamos esta vía, que es la nociceptiva, esta es la primera neurona, se despolariza y continúa la despolarización. Y como recordatorio, aquí tenemos una sopa inflamatoria, muy parecida a la migraña, muy parecida, prostaglandina, serotonina, potasio y sustancia P, acá. Cuando yo digo modulación del dolor, es como decir freno. Es decir, que todo esto de acá va a frenar que este impulso siga con esa misma velocidad. Entonces, si va a frenar para que esto siga con la misma velocidad, van a haber acá neurotransmisores que frenan, que van a hacer que ingresen cargas negativas. Esta es la segunda neurona. Ingresen cargas negativas hacia acá, o va a hacer que esta primera neurona, que es esta de acá, esta, igual a la de verde, a mantener lo mismo, esta primera neurona, que es esta, no libere todos sus neurotransmisores. Bien, siga por favor, siga. Desciende a la médula espinal y modula los impulsos dolorosos ascendentes. Una de estas vías comienza en un área del mesencéfalo llamada sustancia gris periacular. Entonces, fíjense ustedes, dice, esto empieza en una de esas zonas llamadas sustancia gris periacueductal. Repito, bulbo, protuberancia, mesencéfalo. Esto que está de verde son los acueductos, ¿no ven? El acueducto de Silvio, el tercer ventrículo y el cuarto. Entonces, esta es el área gris periacueductal. Entonces, de esta zona, de la parte del mesencéfalo, van a descender estas neuronas. Y aquí específicamente está hablando sustancia periacueductal. Sí. Por medio de la investigación se encontró que la estimulación eléctrica de las regiones de la sustancia gris periacueductal del mesencéfalo producía un estado de analgesia que duraba muchas horas. Ya, entonces, experimentalmente, despolarizamos esta zona y hay analgesia. Sigue. Posteriormente se encontró que había receptores opioides altamente concentrados en esta y otras regiones del sistema nervioso central.
en donde la estimulación eléctrica provocó analgesia. Debido a estos hallazgos, el área de la sustancia gris periacudental del mesencéfalo a menudo se conoce como sistema de analgesia. Entonces, sinónimo, sistema central de analgesia. Ya. Sigue. El área sustancia gris periacudental recibe impulsos de áreas amplias del sistema nervioso central, incluida la corteza cerebral, hipotálamo, formación reticular del tronco cerebral y médula espinal, por medio de tractos paleoespinotalámico y neoespinotalámico. Por favor, háganme un poquito de cero, todo esto, un poquito, la misma cosa. Señores, ahora quiero que tengamos esto. Entonces, acá yo tengo mesencéfalo, acá yo tengo corteza, y acá tengo, voy a cerrar un poquito para mostrarles esta sustancia gris periacueductal. Bien, la pregunta es, experimentalmente recibía señales eléctricas, pero ahora, ¿de dónde recibe señales eléctricas? Corteza cerebral y hipotálamo. Bien, no, a ver, ya, hipotálamo, ¿qué más? Formación reticular del tronco cerebral. Ah, perfecto, perfecto. Señores, había una vía acá tenemos la médula, sí, ¿no? La columna. Había una vía que se llamaba paleoespinotalámica. ¿Recuerdan? ¿Y dónde terminaba esta paleoespinotalámica? ¿Dónde está la mano? No, miren. Bulbo. Y en bulbo, esta vía estimulaba a un grupo de neuronas que recibe el nombre de la sustancia, era el sistema reticular activador ascendente. Y esta vía paleoespinotalámica subía también hasta aquí arribita les dije que está el tálamo. Subía también hacia el tálamo, esta de acá. Y del tálamo llegaba a la corteza sensitiva y ahí nosotros tenemos la sensación exacta de dolor en corteza sensitiva. Bien, ahora la primera parte del tema, decía su compañero, se ha hecho un experimento y se ha demostrado que esta sustancia gris periacueductal, acá, sustancia gris periacueductal, recibe señales de tálamo, recibe señales de médula y recibe señales de corteza. Entonces, esta corteza que está estimulada envía señales a la sustancia gris periacueductal. Este tálamo que está recibiendo señales de dolor, este tálamo está enviando señales de estimulación a las sustancias gris periacueductal. Falta una más, la médula. Y esta médula, desde acá, desde aquí, también se está mandando impulsos a la sustancia gris periacueductal. Entonces, ¿en qué se parece a la primera parte que dice su compañero? Se ha demostrado que estimulando a la sustancia gris periacueductal
hay analgesia, ¿no ven? Bien, ahora yo estoy produciendo estimulación de por diversos lugares. Pongamos médula, pongamos tálamo, pongamos corteza sensitiva. Ya está. Entonces, ya nuestra sustancia gris periacueductal está estimulada. Sigue. Después dice, esta región está íntimamente conectada con el sistema límbico, el cual se relaciona con experiencia emocional. Claro, en realidad, fíjense que va más allá todavía, ¿no? Porque de aquí arriba, la sustancia, la vía, esto va con los recordatorios, la vía paloespinotalámica, aparte de enviar señales acá a la sustancia periacueductal, o al tálamo, perdón, envía señales al sistema límbico. Y en el sistema límbico tenemos la manera emocional de responder frente al dolor. Entonces, también aquí vamos a notar que el sistema límbico por la vía ascendente se estimula y este sistema límbico estimula a esta sustancia gris periacueductal. Entonces, el secreto está en encender el sistema de analgesia central, sustancia gris periacueductal. Entonces, y sabemos también experimentalmente que si yo estimulo esta sustancia gris periacueductal, vamos a tener inmediatamente analgesia. ¿Cómo se lleva a cabo esa analgesia? Eso es lo que se llama modulación del dolor. Siga leyendo. El sistema límbico. Las neuronas del sistema de la sustancia gris periacueductal tienen axones que descienden al área en la médula superior llamada núcleo magno del RAF. Un ratito. Este núcleo magno del RAF, ¿dónde está? Bulbo, ¿no ven? Bien. Entonces, acá nosotros vamos a tener que de acá van a enviar señales hacia el bulbo. Específicamente, ¿qué sustancia? Núcleo magno del RAF. magno del RAF. O sea, no llegan directamente a la médula, sino lo hacen a través del núcleo magno del RAF que se encuentra en el bulbo. Sigan. Los axones de las neuronas del núcleo magno del RAF se proyectan al asta posterior de la médula espinal. Bien, llego acá al asta posterior de la médula espinal. Listo. Pero acá vamos a hacer esto, miren. Ahí quiero que termine así. Sigue. En la médula espinal es donde terminan en las mismas capas que las fibras de dolor primarias. Ya, o sea, de la vía nociceptiva. Sigue. Dice, la serotonina se ha identificado como un neurotransmisor en el núcleo medular del núcleo magno del RAF. Entonces, tenemos que aquí se va a liberar, vamos a poner así, rojo, serotonina. Listo. Sigamos. Se ha demostrado que los antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina, que aumentan los efectos de la serotonina al bloquear la captación presináptica, son eficaces en el manejo de ciertos tipos de dolor crónico. Un detalle. Esto de acá, lo voy a dibujar, vendría a ser la vía nociceptiva. Vamos a ponerle fibras tipo C, amielínica. El mensaje completo es este. Estas vías descendentes del núcleo magno del RAF, del núcleo magno del RAF, liberan serotonina, dijimos, ¿no? Esta serotonina, ¿qué hace acá? Normalmente
aquí tenemos nosotros tenemos acá unas vesículas. Ahí. Estas vesículas, ¿qué contienen? Oye, Alexander, ¿qué contienen? Glutamato. Estas vesículas contienen glutamato. Gracias al glutamato, Entra sodio. esta segunda neurona puede llegar al tálamo y va a producir despolarización. Ahora, atentos al concepto. Escuchen lo que hace la serotonina. Lea dos líneas o tres líneas más arriba. Dice, la serotonina es un neurotransmisor del núcleo magno del RAF. Se ha demostrado que los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina aumentan los efectos de la serotonina al bloquear la captación presináptica. Exacto. Estas vesículas tienen que acercarse aquí. Ese acercamiento va a estar bloqueado por acción de serotonina. Entonces no va a poder haber liberación o va a disminuir la liberación de glutamato. Ese es el concepto de neuromodulación. Siga leyendo. Dice, el descubrimiento, se ha demostrado que los antidepresivos aumentan el efecto de la serotonina, son eficaces en el manejo de ciertos tipos de dolor crónico. Dice el descubrimiento de que la norepinefrina puede bloquear la transmisión del dolor, condujo a estudios dirigidos a la administración combinada de opioides y clonidina. Clonidina, un agonista alfa-adrenérgico de acción central para el alivio del dolor. Nada más. Ya falta. Está incompleto. ¿Qué más? ¿Quién encontró algo más? ¿Qué dice Uribe? Uribe. ¿Quién tiene Guyton en su tablet o su celular? ¿Quién es Guyton? ¿Cómo es Guyton? ¿Ya lo tiene? ¿Usted tiene Guyton? ¿Camila? Sí, ahorita lo estoy buscando. Es que hasta acá está incompleto, falta. Ya. Uribe, ¿te encontraron? Lea. Está incompleto, sí, igual, se dice menos. A ver, lea, puede ser que diga lo importante. La serotonina fue identificada inicialmente en el tracto gastrointestinal y posteriormente en el sistema nervioso central, donde se observó que tiene un papel importante como neurotransmisor. Actualmente se han identificado tres tipos principales de receptores serotoninérgicos: el 5-HT1, 5-HT2 y 5-HT3, con una distribución anatómica diferente. Los receptores 5-HT1 se subdividen a su vez en A, B, C y D y se localizan principalmente en el sistema nervioso central, las neuronas entéricas y los vasos sanguíneos. Los receptores 5-HT2... No, esto está leyendo serotonina. Yo quiero dolor. Aquí no, modulación del dolor. A ver, vea modulación del dolor. La modulación del dolor es lo que aquí el Uribe le propone más Hiperalgesia. hiperalgesia, perdón. En eso se enfoca más A ver, desestimula. ¿está cerca de modulación del dolor del tema? Sí, A ver, muéstrame. Eso habla de la interacción de los... Sí, pero está hablando muy general. Sí.
Por ahí se le está. Aquí está, dice modulación. Ya, aquí hay un concepto que es para entender, que esto no se vaya a repetir, es el concepto de modulación del dolor. Escuchen, la estimulación de receptores inhibidores, estoy hablando de serotonina, disminuye la actividad neural. Esta serotonina acá disminuye esta actividad neural porque va a hacer que no se libere su vesícula, reduciendo la liberación de transmisores de glutamato y haciendo las neuronas menos excitables. Los receptores excitadores son clave en la generación del dolor. Y ojo, ¿quiénes son estos receptores claves en la generación del dolor? Son los NMDA, receptores de glutamato. Bien, ahora, tanto los excitadores en consecuencia de este complejo de proceso, a ver, aquí está. Esta es la primera realidad celeste. Sánchez está hablando ya de la... Nada más bien. Pero podemos ver... Doctor, acá hay todo, explícalo. ¿En qué página está? ¿De dónde sacó eso? 616. Gaito, sistema de supresión del dolor y analgesia en el encéfalo y la médula espinal. Esto es lo que quería incluir. El sistema de analgesia representado en la figura 49.4 que esa es la figura que también quiero que tengan. Esa, por favor, pásenla acá, la que dentro de ella. La supresión del dolor. Estamos en Gaito. Y el gris Esta es la imagen 100% clave para terminar de entender. Venga, no se vaya. Para terminar de entender el concepto de modulación del dolor. Entonces, les he mostrado la imagen real de una resonancia. Miren, ¿lo ven? Sí. Bulbo raquídeo, protuberancia. Y ahí tenemos en la protuberancia tenemos, miren, el núcleo magno del rasgo. Eso está clarito. Y vean cómo desciende y va a inhibir a la neurona que lleva el dolor. Entonces, hasta ahí estamos bien. Ahora quiero introducir el concepto locus coeruleus. Eso es lo que falta. Entonces, en este concepto, acá dice, en el sistema de analgesia representado en la figura 49.4, que es la que ustedes tienen al frente, consta de tres componentes fundamentales: la región gris periacueductal, ¿dónde está esto? Acá, la sustancia gris periacueductal, ¿se ve? No está marcando. Acá. Entonces, esto, ¿no ven? Uno, sustancia gris periacueductal. ¿Dónde está el profesor? Entonces ahí. Entonces tenemos la sustancia gris periacueductal, que es esta que les he señalado, la que están viendo ahí. Luego tenemos el área periventricular del mesencéfalo. Entonces periventriculares, aquí está, miren, acá
Estos son los ventrículos. Entonces está diciendo sustancias periventriculares. Entonces eso sería número 2. Ya, perdón, no está eso del periventricular. Ya, del mesencéfalo y la parte superior de la protuberancia que rodea el acueducto de Silvia. O sea, acá tenemos entonces esta sustancia periacueductal, las partes que rodean al acueducto. ¿Ya? A eso me estoy refiriendo. En el número 2, su compañero me hace notar, desde estas zonas las neuronas envían señales, o sea, desde acá, desde aquí, vamos a tener señales, ¿a dónde? Hacia el núcleo magno del RAFE, que vendría a ser este de acá. Entonces ya tenemos toda esta interconexión. O sea, tenemos que activar primero la sustancia, perdón, el gran sistema periacueductal de analgesia para recién estimular hacia nuestro núcleo magno del RAFE. Bueno, dice, las neuronas envían señales hacia el núcleo magno del RAFE, un núcleo delegado de la línea media situado en la parte inferior, situado en las partes inferior de la protuberancia y superior del bulbo, que ahora necesitan aprender de memoria, y ya hemos recordado la anatomía, y el núcleo reticular para gigantocelular, que ocupa una posición lateral de este último. A partir de estas estructuras se transcriben señales descendentes de segundo orden por las columnas dorsolaterales de la médula. Entonces, lo que les decía, van todo esto, a partir de este núcleo, vamos a tener para llegar hacia la médula. A este nivel, se transmiten señales de segundo orden por la columna dorsal dorsolateral de la médula espinal, un complejo inhibidor del dolor localizado en las astas dorsales de la médula. Entonces, la pregunta que yo les voy a hacer es si es un inhibidor o excitador. Esto es inhibidor. La estimulación eléctrica de la región gris periacueductal, o sea, de todo esto, o del núcleo magno del RAFE, es capaz de suprimir muchas señales de dolor potente que penetran a través de las raíces dorsales. Asimismo, la creación de las regiones que excitan las regiones gris periacueductal a niveles más altos del cerebro también pueden suprimir el dolor, entre ellas, ya. Dice acá los niveles periventriculares del hipotálamo, el fascículo prosencefálico medial, también en el hipotálamo. Diversas sustancias transmisoras, especialmente en la encefalina y la serotonina, participan en este sistema. Muchas fibras nerviosas derivadas de los núcleos periventriculares y de la región gris periacueductal secretan encefalinas en sus terminaciones. Esto está diciendo que a este nivel se están liberando, ¿qué pasó? Sí, a este nivel se están liberando las encefalinas. Y aquí abajo, la serotonina. Aquí abajo. Bien. Señores, nosotros usamos vía endovenosa fentanilo. Y el fentanilo es para suprimir dolor a nivel central. Una persona con una ACV hemorrágico es un dolor intenso. Entonces, estamos dando encefalina directamente en la vena para simular algo parecido que estaría sucediendo a nivel central. Ya, entonces, según se observa en la figura 49.4, las terminaciones de numerosas ya. Encefalinas y terminaciones nerviosas químicas, por lo tanto, según se observa en la figura 49.4, las terminaciones de numerosas fibras en el núcleo magno del RAFE liberan encefalinas estimuladoras. Las fibras así en esta zona envían señales a las astas dorsales, eso ya lo dijimos. Dice, la serotonina hace que las neuronas medulares locales liberen también encefalina. Ya, ese texto lo confunde a uno. ¿En qué sentido lo confunde? Miren, esta de acá es la neurona serotoninérgica, ¿no ven?
Esto de acá, No, ajá, aquí. En el dibujo es, ajá, ahí tienes que variar. esta de acá es la neurona 0. Esta es la neurona serotoninérgica. Y esta de acá es la nociceptiva, donde aparece la encefalina. Hay una interneurona acá, ¿vale? Que se estimula y esta libera encefalina. O sea que no es directo, por eso le decía el Gaisto, no tiene más claro este concepto. Entonces, la serotonina se libera de esta vía que desciende del núcleo magno del RAFE y estimula una neurona intermediaria para que acá se libere encefalinas. Eso es lo que está diciendo el texto. También llamada encefalina. Se cree que la encefalina propicia la inhibición presináptica y postsináptica de las fibras para el dolor. Insisto, ese término, dicho de otra manera, esta encefalina está evitando de que esta fibra libere glutamato. Bien, ¿dónde está ahora? Está lo de glucocorticoides. ¿Le puede poner el cabo? ¿Te quedó claro en la inhibición del dolor? Sí, ¿no ves? Ya. Le vamos a enviar la imagen de dolor referido. Listo. Ahora está pasando a su compañero en este momento también el concepto teórico según Gaiton, está muy bonito ahí, sobre dolor referido. Tómense 3 minutitos, 4 y lean. ¿Por qué el paciente con infarto agudo de miocardio refiere dolor acá? ¿Por qué el paciente que el riñón está arriba, el retroperitoneal cerca de D12, de L1, ¿por qué tiene dolor en el testículo o en la región genital femenina? Eso es lo que quiero que aprendan. ¿Por qué el paciente con infarto tiene dolor de la vesícula? Entonces, a eso es lo que vamos a aprender, el concepto del dolor referido. Lean por favor de Gaito, ya su compañero acaba de enviarlo. Léalo usted también y le avisa cuando termine. Ya. Falta una partecita y eso para mandarlo.
Por aquí habla un poquito y aquí está su otra parte. ¿No? Porque eso viene de acá. Esa viene de acá. Pues viene de acá, ¿no? Chicos, sí, pero no se vería lo que Ay, 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 ya, de lo que acaban de recibir, está incompleto, ¿lo mismo? Sí. De lo que acaban de recibir, ¿qué sería las palabras clave para entenderlo? Ya hemos definido dolor referido. Ahora, ¿qué necesitaríamos para fijar el concepto? Ya, neurona de segundo orden. ¿Qué más? Sinapsis de las Sinapsis, ya. Señales Fibras dolorosas. nerviosas. Señales dolorosas. ¿Ya? Pero no me han dicho dónde está el referido. ¿Dónde está la palabra clave para referido? ¿Qué? ¿No? Misma. No. A ver. ¿Quién dijo algo ahí? Convergencia. Señores, esta diapo les va a ayudar. En esta diapo vamos con lo verde. Lo verde. Entonces, la palabra clave es convergencia. Verde. Fibras cutáneas. Aquí no hay dolor. ¿Estamos? Dice, las neuronas 1 y 2 reciben señales de dolor de la piel y de las vísceras. En este sector de la médula, que es la raíz dorsal, estamos teniendo en este puntito, esto es convergencia. Ahí, A y B, ¿no ven? Ahí ven. Convergen a un punto. Entonces, en este punto, el número 2 dice fibras cutáneas. Aquí están las fibras cutáneas, ¿la ven? ¿Sí, no? Y dice fibras nerviosas viscerales. O sea, hay puntos, hay zonas en la médula que esta neurona a esta neurona, mejor dicho, a esta neurona, ¿dónde está el negro? A esta neurona y a esta neurona le van a llegar simultáneamente dos tipos de sensaciones, de las fibras cutáneas acá y de las fibras viscerales. Veamos si esto es cierto. Acá llegan fibras cutáneas y estas también llegan al otro tipo de neurona. La misma, estas fibras viscerales estimulan a esta y también están estimulando a esta. Entonces, resumen, en la raíz dorsal hay zonas de convergencia y hay un grupo de neuronas que simultáneamente están recibiendo fibras nerviosas cutáneas y fibras nerviosas viscerales. Si yo logro, digamos, estimular, me llega del corazón, aquí,
y me llega aquí, simultáneamente se están produciendo dos despolarizaciones, dependiente del segmento de dónde llega esta información. Y ahí nosotros tenemos doble sensación, una del dolor de pecho y la otra del dolor de la mano, por el concepto de convergencia. Ahora, veamos en el marco teórico. Muestra el mecanismo más probable por el que se produce la mayoría. En esta figura se observa que las ramas de las fibras para el dolor visceral hacen sinapsis en la médula espinal sobre las mismas neuronas del segundo orden, que reciben señales dolorosas de la piel. Cuando se estimulan estas fibras, las señales del dolor procedentes de las vísceras viajan, al menos a través de algunas de las mismas neuronas que conducen la información desde la piel, y la persona recibe la percepción de que las sensaciones se originan en la piel. Claro, yo estimulé aquí, ¿no? Y le pasa aquí, me duele mi piel, ¿no? Pero mi piel, ¿de dónde? Si fuera con vesícula, me duele mi espalda, ahí me duele, interescapular, porque esto está correspondiendo a la espalda. Se infarta el corazón. Sí, se estimula acá, correcto. Pero también se están mandando señales simultáneas a la zona, a las neuronas que corresponden, que tienen dermatomas con el brazo. Eso es dolor referido. O sea, es una falsa percepción. El brazo no tiene nada, pero se está estimulando simultáneamente al llegar el estímulo a las neuronas, de las neuronas viscerales a la raíz dorsal, estimulan las neuronas respectivas y también estimulan las neuronas de la otra dermatoma. Dolor visceral. El dolor procedente de la fibra visceral del abdomen y del tórax es uno de los escasos criterios que pueden utilizarse para diagnosticar una inflamación visceral. Las enfermedades infecciosas y otros padecimientos a este nivel, o sea, apéndice, por ejemplo, muchas veces las vísceras no poseen receptores sensitivos para ninguna otra modalidad de sensibilidad, salvo el dolor. Asimismo, el dolor visceral difiere del dolor superficial en algunos aspectos importantes. Una de las discrepancias más importantes entre el dolor derivado de la superficie y el dolor visceral consiste en que los daños de tipo muy localizado en las vísceras rara vez originan un dolor intenso. Por ejemplo, un cirujano puede cortar el intestino del todo en dos partes y el paciente está despierto sin referir dolor. En cambio, cualquier fenómeno que produzca estimulación difusa de las terminaciones nerviosas del dolor en una víscera provoca dolor intenso. Ejemplo, en una región intestinal amplia se estimulan muchas fibras difusas para el dolor al mismo tiempo y pueden desembocar un dolor terrible. ¿Qué significa? Lo siguiente. Esto de acá es el estómago. Y esto que tengo acá es el intestino delgado. Entonces, ¿qué pasaría si acá hay una obstrucción? Es una hernia, se ha obstruido el delgado. Esto va a empezar a distenderse, porque van a venir unas ondas así, ¿no ven? Se va a distender tanto que va a empezar a haber isquemia si quieren. Y acá, estas terminaciones sensitivas recién van a mandar, acá todas estas terminaciones sensitivas van a enviar señales hacia la médula. Se va a estimular las neuronas relacionadas con el intestino delgado. Dice, lo terrible entonces se refiere a esos dolores tipo isquemia, por una obstrucción, por ejemplo. Causas del dolor visceral verdadero. Cualquier estímulo que excite las terminaciones nerviosas para el dolor en regiones difusas de la víscera pueden suscitar un dolor visceral. Entre lo que sucede en esta estructura figura la isquemia de sus tejidos. Las lesiones químicas sobre superficie, los espasmos del músculo liso en una víscera hueca, su dilatación en exceso y estiramiento del tejido conjuntivo
que rodea o están contenidos en su seno. En esencia, todo dolor visceral originado en las cavidades torácicas y abdominales se transmite a través de las fibras pequeñas para el dolor tipo C, y por tanto solo pueden enviarse esta sensación cuando su índole sea crónica, continua y genere sufrimiento. O sea, la pregunta, el concepto es este. Tengo acá el corazón, ventrículo izquierdo. Esta zona de acá acaba de morir. ¿Por qué? Porque la arteria coronaria se ha obstruido. Disminución de flujo, isquemia, dolor intenso. Este intestino delgado, este de acá, que les comenté, acá se obstruyó. Esta distensión abdominal va a causar isquemia. Acá, isquemia. Ahí se van a activar las fibras del dolor de las vísceras. Y acá arribita dice, tal vez esto no lo han comprendido, las lesiones, ¿dónde está? Dice, figuran la isquemia de sus tejidos, las lesiones químicas sobre su superficie, los espasmos del músculo liso. Un espasmo de músculo liso tan intenso, o sea, un cólico, puede causar isquemia, porque lo está apretando, lo está comprimiendo al vaso. Al final, al vaso arterial, ¿no? Al final termina en el concepto isquemia. Defino isquemia como tal. La isquemia produce un dolor visceral del mismo modo que lo hacen otros tejidos. Se supone que debido a la formación de productos finales de metabolismo ácido o de la degeneración tisular como bradicilina, enzima proteolítica y sus otros, estimulan las terminaciones nerviosas para el dolor. Entonces, ¿cómo es que este corazón? Esta es una pregunta que siempre hago en el examen en algunos prácticos. ¿Qué es lo que hace que se estimule? Estoy en el corazón. ¿Qué hace que esta fibra tipo C del corazón se estimule? ¿Qué hace? Esta es fibra tipo C. Saben que esto va a entrar por la raíz dorsal, ¿no? ¿Qué hace que se estimule? Bien, la isquemia, estoy de acuerdo. Acá, la isquemia también, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero la isquemia está produciendo un proceso inflamatorio local. La isquemia causa liberación de ¿qué? Bradicinina, enzimas proteolíticas, bradicinina, enzimas proteolíticas. Entonces, cualquier tejido con isquemia es un proceso, dicho de otra manera, es un proceso inflamatorio que va a activar la liberación de histamina, de bradicinina, enzimas proteolíticas, y estas enzimas proteolíticas van a producir la despolarización de la terminación sensitiva del dolor, ya sea del intestino, ya sea del uréter, ya sea del corazón. Tiene que haber el concepto isquemia. ¿Lo entendieron? ¿Sí? Perfecto. Estímulos químicos. A veces las sustancias perjudiciales para el tubo digestivo a la cavidad peritoneal, por ejemplo, el jugo gástrico proteolítico de carácter ácido puede salir a través de una úlcera gástrica o duodenal perforada. Este jugo da lugar a una digestión generalizada del peritoneo visceral, lo que estimula amplias regiones de fibras para el dolor. Normalmente este fenómeno adquiere una terrible intensidad. ¿Usted cree que esto es cierto? Tiene que ser cierto, ¿no? En un libro. Señores, hace 3 semanas lo viví de cerca. Una página en blanco, por favor. Este era el paciente. Así llegó a la emergencia.
Horas después, el paciente gritaba de dolor, lloraba de dolor. Esto, si lo relaciono, ¿quién es el responsable de esto? Miércoles, tengo una sabia. Menos de un segundo para responder. Eso es sabiduría. Sistema límbico. Pero el paciente no decía dónde le duele. Decía diafragma, ombligo, cadera. Me duele todo. ¿Saben qué? El paciente empezó la historia diciendo: tengo diarrea de hace un mes. Pero me duele todo. Gritaba el hombre de dolor. Vamos a hacer colonoscopía, dijeron por ahí. Sugiero que le hagas tomo. No, colonoscopía. Día domingo, el paciente lloraba y lloraba de dolor. Le hacen la tomografía y ¿qué encuentran? Borrador. ¿Qué es eso? Perforación. Señores, este paciente tenía perforación de víscera hueca. Ahora la pregunta es: ¿por qué hay dolor? La lectura dice, acá yo tengo, voy a dibujar, acá lo vamos a separar un poquito desde el punto de vista didáctico. Rojo. Esto tiene un peritoneo, ¿no ven? ¿Qué se llama el peritoneo que va pegado a las vísceras? ¿Visceral? ¿O parietal? Señores, este peritoneo visceral tiene terminaciones sensitivas del dolor. ¿Y dónde van estas terminaciones sensitivas? Exacto, bien, sabiduría, a la esta dorsal. Perfecto. Ahora, la pregunta es que van a aprender: ¿qué estimula esto? La respuesta es estímulos químicos. ¿Cuáles? Dice jugo de la... este jugo, ya sea del estómago o del intestino delgado, este jugo da lugar a una digestión generalizada del peritoneo visceral. Este jugo, en otras palabras, se lo come a las vías sensitivas. Este jugo, el término correcto es hiere a la vía sensitiva del peritoneo parietal, perdón, visceral, lo que estimula ampliamente las regiones de fibras para el dolor. Normalmente este fenómeno adquiere terrible intensidad. Ese paciente estaba en terrible intensidad. Entonces, mecanismo para el dolor en vísceras: isquemia, bradicinina, químico, por ruptura de las vísceras huecas. Si hay una digestión directa de las terminaciones sensitivas del peritoneo visceral. Número 2. Señores, gritaba de dolor. Este libro dice: adquiere una terrible intensidad. Lo operaron al paciente, pasó terapia hasta ellos. Pero vean ustedes que uno de los dolores más intensos que hay es la perforación. Hay digestión, hay proteólisis de las terminaciones sensitivas, en este caso del peritoneo visceral. 3. Lo común: cólico de vesícula, cólico renal. El texto dice acá: espasmo de las vísceras huecas.
¿Me habilita otro gigante, por favor? Eso. Vayan anotando ahí. Espasmo de las vísceras huecas. A veces las sustancias perjudiciales pasan, no, el espasmo de una porción del intestino en la vesícula biliar, en el conducto colédoco, en un uréter o en cualquier otra víscera hueca puede causar dolor, tal vez por la estimulación mecánica de las terminaciones nerviosas de este tipo. Otra posibilidad es que el espasmo pueda provocar una reducción, más me gusta esta última definición, la última. Otra posibilidad es que el espasmo pueda provocar una reducción de flujo sanguíneo que se dirige al músculo, lo que sumado a su mayor necesidad metabólica de nutrientes produce un dolor intenso. O sea, hay vasoespasmo de las arteriolas de la vesícula del uréter, esto reduce flujo, menos llegada de oxígeno, creación de un proceso inflamatorio, y ahí nosotros tendríamos la estimulación de la terminación sensitiva. Otra posibilidad es que el espasmo pueda provocar una reducción del flujo sanguíneo que se dirija al músculo, lo que sumado a su mayor necesidad metabólica de nutrientes produce un dolor intenso. A menudo el dolor procedente de estas vísceras espásticas adoptan la forma de cólicos, con un agravamiento hasta un grado acusado de intensidad, para después calmarse. Este proceso persiste de un modo intermitente una vez cada varios minutos. Los ciclos intermitentes se deben a los periodos de contracción del músculo, o sea, se contrae el músculo, hay isquemia, hay inflamación, no hay requerimiento adecuado de oxígeno, hay liberación de sustancias proinflamatorias. Los ciclos intermitentes se deben a los periodos de contracción del músculo liso. Por ejemplo, cada vez que viaja una onda peristáltica a lo largo del intestino espástico, hiperexcitabilidad, se produce un retorcijón. Este tipo de dolor cólico sucede con frecuencia en personas de apendicitis, gastroenteritis, estreñimiento, menstruación, parto, colecistopatía. Entonces, el espasmo, la contracción, aquí solamente no he hablado del dolor referido, solamente para decir que el espasmo puede causar isquemia, y esta isquemia automáticamente disminución de oxígeno, liberación de sustancias proinflamatorias y dolor. Hiperdilatación de la víscera hueca. El llenado extremo de una víscera hueca también puede desembocar en dolor, probablemente debido al hiperestiramiento de los propios tejidos. Asimismo, la hiperdilatación es capaz de colapsar los vasos sanguíneos que rodean a la víscera. Pídanle a ChatGPT ahorita, dame un ejemplo, soy alumno de tercer año estatal, estoy revisando el tema hiperdilatación de una víscera hueca que produce dolor. Quiero un ejemplo práctico. Yo le voy a dar un ejemplo. A ver, ¿qué dice el ChatGPT? Ejemplo clínico, pólvoro de psicotécnicos. ¿Qué? Pólvoro de psicotécnicos. ¿Qué más? Paciente de 70 años con antecedentes de estreñimiento crónico llega a urgencias con dolor abdominal intenso y distensión visible del abdomen. No expulsa a veces ni gases en más de 24 horas, se encuentra con náuseas y vómitos fecaloides. El examen físico del abdomen está distendido, timpánico y doloroso a la posición. Fisiopatología de la hiperdilatación visceral. Víscera hueca, el colon sigmoide al ser un tubo con luz, al igual que otros segmentos del tracto gastrointestinal, es susceptible de distensión no obstruida. Evento inicial, obstrucción mecánica.
polvo. El intestino se tuerce sobre sí mismo, se bloquea el paso del contenido intestinal y de gases. 3. Hiperdilatación. Como el contenido no puede avanzar y los gases siguen acumulándose por fermentación bacteriana, dilución de aire, secreciones intestinales, el colon se hiperdilata. 4. Estiramiento de la pared intestinal. El exceso de presión estira la pared intestinal, lo cual activa receptores de distensión ubicados en las terminaciones nerviosas viscerales. 5. Dolor visceral. Este estiramiento activa las fibras nerviosas tipo C. Dolor difuso, profundo, mal localizado. En algún momento dice tipo D, en algún momento leí tipo J, tipo H. Todas las vísceras tienen tipo C. Aprendizaje por asociación. Si yo le pongo JHD, no sé, tipo C. Eso es aprendizaje por asociación. Sigue. Complicaciones. Si no se trata la No, presión. hasta ahí. ¿Qué habla de No, hasta ahí no. ¿Qué produce el dolor en la? Primero, ¿cuál fue el órgano que mencionó? ¿Sí? Pero dijo una parte del colon. Exactamente. Entonces, un ratito. Primero, siempre me he tomado el tiempo de decirles normal, ¿no ves? Sigmoides porque es una S, ¿no? Sigmoides, ascendente, transversal, descendente y ciego. ¿Estamos? Siempre partimos del concepto normal. Patológico. La pregunta es el patológico. ¿Qué hay acá en este sigmoides? ¿Qué hay? No, 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 no. ¿Qué causa el dolor? No, no. A ver, lee de nuevo. Fisiopatología de la hiperdilatación. La víscera hueca, al ser un tubo de luz, es susceptible a la distensión conceptual. Siga. Evento inicial, obstrucción mecánica. ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? ¿Qué hay ahí adentro, pues? Ese. Días sin hacer listo. Semanas. Esto se va a llamar fecaloma. Aquí tengo un fecaloma. ¿Y esto qué causa? Exacto, ahí empieza la historia. Obstrucción mecánica. Entonces, esto va a hacer que nuestro sigmoides esté así, ¿no ves? ¿Qué se llama eso? ¿Qué dice acá? Bueno, pues. ¿Pero qué dice acá? Hiperdilatación. Estamos explicando la fisiopatología de la hiperdilatación que causa dolor. Entonces, el sigmoides en este ejemplo está hiperdilatado. Sigan. Está de otra manera distendido. Un ratito. El paciente visto de un lado. Golpean ustedes acá. Pánico. Parece un tambor. No estoy bromeando. Parece un tambor. Porque está distendido. Sigan. El exceso de la presión va a estirar la pared intestinal. Un ratito. Estira. ¿Dónde voy a poner la palabra P? De presión. ¿Dónde tengo que poner en este dibujo? En la dilatación. No, a ver, yo estoy dándole una charla vía telefónica. ¿Dónde coloco la P? No me señales. ¿Dónde? ¿Dónde? Si esta es la luz y somos el sigmoides, ¿dónde está la P? Dentro, la luz, el lumen. Nietzsche que son. Le falta palabra. Entonces, aquí tengo que estas heces causan aumento de la presión. Miren, va a estirarlo, pero
ya no se va, o sea, es tanta ya no tiene dónde estirar. Entonces, la presión del lumen empieza a aumentar. Ojo, aquí yo tengo vasos sanguíneos. Sigan. Esto activa receptores de distensión ubicados en terminaciones nerviosas viscerales. Ya, un ratito, o sea, eso también lo vamos a nombrar. Entonces, aquí tenemos el intestino de un ladito. El intestino, en la medida que va distendiéndose, normalmente este intestino activa receptores de distensión. Eso es bueno. Entonces, mientras más se distienda, más receptores de distensión. Ojo, son estos. Ya están mis receptores de distensión y esta va a ser seguramente mi fibra tipo C. Siga. Si este estiramiento activa fibras nerviosas tipo C, entonces se provoca dolor difuso, profundo y mal localizado. ¿Dónde va esta fibra tipo C? Hasta posterior. Exacto, hasta posterior. Bien, siga. Da un dolor abdominal generalizado. Si no se trata, la presión compromete la irrigación, dando isquemia, necrosis de la pared, perforación, peritonitis, dolor somático agudo y signos de abdomen. Distensión, dolor, isquemia, ¿no? Por la intensa dilatación. Necrosis de la Es pared. tanta, escuchen esto, es tanta la dilatación que va a haber isquemia, y es tanta la isquemia que va a haber necrosis, y es tanta la necrosis que va a haber ruptura. Y ahora ya viene la segunda fase, ¿no? El contenido ahí adentro, más dolor por la parte visceral. Estos pacientes tienen tanto dolor, pero tanto dolor, que activan el sistema de nervios, sudan, más frío y sudoroso. Sigan. Necrosis de la pared, perforación, peritonitis, dolor somático agudo y signos de abdomen agudo. Ahora, miren lo que dice Gaito. Debido al hiperestiramiento de los propios tejidos. Hasta ahí me siguen, ¿no? Asimismo, la hiperdilatación es capaz de colapsar los vasos sanguíneos. ¿Qué quiso decir eso? Los apretan, producen tal compresión que los colapsan, o sea, los cierran, apretan y causa eso isquemia, que rodean las vísceras y que atraviesan su pared, lo que tal vez favorezca un dolor isquémico. Bien, entonces hemos visto origen por isquemia, la hiperdilatación y vísceras insensibles. Estímulo químico. Espasmo. Claro, estímulos químicos ya dijimos que era ruptura, ya dijimos isquemia, y los espasmos viscerales también ya lo mencionamos, ¿no? Y ahora queda Víscera insensible. unas cuantas regiones viscerales son casi completamente insensibles. Ah, ¿qué tiene que ver vólvulo? Que no tiene nada que ver con fecaloma. En el Chagas crece el intestino a lo ancho y a lo largo, más a lo ancho que a lo largo. Entonces, esta era la manguera normal del descendente y de repente da vuelta en 360 grados. Eso causa obstrucción, ¿no ves? Gira sobre su eje. Eso se llama vólvulo. Y en el vólvulo es la misma historia. Hay distensión, hay dolor, hay isquemia, hay timpanismo. Entonces hay dos mecanismos que hemos aprendido hoy día. Uno, la obstrucción. No. ¿Qué tienen en común el vólvulo y el fecaloma? Aumenta la presión. Hiperdilatación. Eso tienen en común. ¿Qué más tienen en común? Usan la fibra, se estimula la fibra tipo C. Eso tienen en común. Ellas figuran el parénquima hepático y los alvéolos pulmonares. Con todo, la cápsula del hígado es sumamente sensible a un traumatismo directo y al estiramiento. Y las vías biliares también lo son al dolor. En los pulmones, aunque los alvéolos sean insensibles al dolor, tanto los bronquios como la pleura parietal son muy sensibles al dolor. Es decir, tengo una neumonía,
tengo mi pleura parietal que está pegadita al pulmón. Si esa neumonía contacta con la pleura parietal, hay dolor. ¿Estamos? Es un dolor en punta de costado. Eso tal vez están aprendiendo en semiología. Dolor en punta de costado. El paciente le dan un puñete, le rompen su hígado. La cápsula de Gleason se inflama y eso causa dolor. Ya, ahora quiero el ¿cómo está el referido? Ya vimos, ¿no? ¿Referido? Sí, ya vimos referido. ¿Entendieron? Sí. Bien. Porque eso decía el mensaje. No lo conozco, Lucas. No, Lucas. El Lucas que escribió, ¿dónde está? No era él. ¿Él no escribió eso, no, Lucas? No. Es otro Lucas. El publicado. Por si me está escuchando, Lucas. No lo veo. Entonces, ya. ¿Qué más? Nada, ¿no? Quedé preocupado la última clase con la pregunta que me hizo Esther. Esther me preguntó sobre necrosis tubular aguda. Y si Esther no entiende, 8 alumnos no entienden. Intenté explicarle, pero la verdad es que me quedó un sabor a como que no le expliqué todo. Así que tienen 5 minutos para revisar un libro y que me digan la fisiopatología de la necrosis tubular aguda. Y con eso terminamos. Gracias. Bien, ¿su pregunta fue buena? Sí, doctor, esa era mi duda. Sigue siendo su duda. Sigue siendo mi duda. Solo quiero que lean necrosis tubular aguda. A ver, díganme, ¿qué más puedo hacer para que aprueben el examen? Se lo daré el examen. Lo dejaré usar el ChatGPT. No, el que va a aprobar es ChatGPT. Quiero que ustedes aprueben. Ya, vamos. Necrosis tubular aguda. Me gusta Lucas, tiene en su... Si quieren hagan lo que él hace. En el prompt pueden colocar en el ChatGPT. Quiero, utilizando los 3 libros, tener una idea clara y precisa, paso a paso, de la necrosis tubular aguda y sus manifestaciones de recuperación. Eso sería. Salud y dinero. Julio. Busque. Abra su ChatGPT. Eso. Una alegría maravillosa. Sábado interconsulto con una colega neuróloga. Le cuento el caso y le digo, doctora, me he enterado que ustedes van a abrir. Sí, me dice, le ayuda al doctor que da algo de salud pública. Fátima, ¿no? Sí, Uquier. Sí, me dice, yo soy la doctora Fátima Uquier. Y le digo esto, ¿qué hace con salud pública? Es neuróloga. Entonces, y en 5 minutos le digo quién era ella. Me explicó, me dio una magistral vía telefónica de la patología del paciente. ¿Y usted dónde estudió? Le digo. Era Gabriel, me dijo. ¿Quién fue su docente? Usted fue una alegría de ver que ella, ahora toda una profesional, una top en neurología, me está enseñando. Entonces dije, tengo que enseñar mejor a mis alumnos para que me enseñen con paciencia. ¿Sabe que me sentí súper feliz? Y hoy, sin que yo le pida, me envió el reporte hecho por el radiólogo de la resonancia. Confirmado, doctor, es un paciente que tiene punto de plomo.
O sea, me sentí feliz porque un día la vi donde estaban ustedes. Y ahora es todo una eminencia. Así que nos vamos a ver pronto. Tengan la seguridad. ¿Ya está? ¿Encontraron? ¿Se encontró? Eso es. Esta es la clase. Fantástico. Esto es de Uribe. Estoy acá con el texto de la clase. ¿Cómo lo tiene ella acá? No lo sé, pero lo tiene. Y eso es bueno. Oye, ¿y ustedes no tienen las preguntas que yo hacía el año pasado? Si me dicen que no las tienen, no lo creo. No. Ella se pone en campaña de conseguir las preguntas y la debe tener. Porque yo en un momento, yo era un secreto, un zip de docente. Ya, el docente no sabe qué preguntar. Hay que ver Entonces, pónganse en campaña, son 100 alumnos, detén su banco. No se ríe. Bueno, necrosis tubular aguda. Estoy leyendo de Uribe, acá. Escuchen, por favor. Número 1. La necrosis tubular aguda isquémica se da en los pacientes que tuvieron cirugías mayores, prótesis, cardiopatía valvular, hipovolemia aguda, septicemia incontenible o sepsis, quemaduras graves o traumatismos. Recordemos que la septicemia, que la necrosis, la septicemia y la anafilaxis histamínica causan isquemia al provocar una combinación intensa de venodilatación sistémica e hipotensión renal por una disminución del retorno venoso y del gasto cardíaco. Son causas de la disminución del llenado vascular diástolo. Las venas son los vasos de capacitancia, contienen el 25% de sangre adicional. Si se produce isquemia, lleva a una lesión del epitelio tubular sistémico. Esa es la primera palabra clave. Vamos a dividir así. Aquí yo tengo mi ventrículo derecho y aquí tengo mi ventrículo izquierdo. El derecho recibe sangre, ¿cierto? Entonces, toda patología que cause disminución del retorno venoso automáticamente va a causar hipotensión. ¿Pero por qué? Porque va a haber disminución del gasto cardíaco. Exacto. Y esta hipotensión va a repercutir para que lo entiendan: aorta, ventrículo izquierdo. ¿Estamos? Esto es didáctico. Estamos hablando de callada, etc. Esto es aorta. Y la aorta da varias ramas. Una para el estómago, otra para el riñón, que es la que hoy me interesa, otra para los vasos mesentéricos, todo. Entonces, lleva sangre a los riñones a través de las arterias renales, ¿verdad? Entonces, si yo disminuyo el gasto cardíaco, disminuyo la presión arterial y automáticamente disminuyo la perfusión renal. Hay un ejemplo bonito que aquí decía, un ejemplo que recién yo le viví en el hospital, decía quemaduras. Señores, quemaduras del 80%. Estoy diciendo que todo el líquido, todo el plasma se sale afuera de la piel. Por lo tanto, no hay retorno venoso. Este paciente se quemó el viernes y el sábado ya estaba en insuficiencia renal aguda. Por dos motivos. Aprovecho. Disminución de retorno venoso y disminución de proteínas. Entonces, no había cómo retener aquí nada. O sea, automáticamente cayó el retorno venoso, cae la presión arterial, el volumen sistólico de presión arterial y hipoperfusión renal. Y ahora aparece un riñoncito en rojo.
hipoperfusión renal. Esto va a llevar a la necrosis tubular aguda isquémica. Produce necrosis y ahora viene ya la segunda fase. Normalmente yo tengo acá mi túbulo y aquí voy a dibujar en el túbulo proximal mi epitelio. Entonces, si yo digo que aquí hay hipoperfusión renal, también esa hipoperfusión va a repercutir sobre las arterias, sobre las células epiteliales. También estas células epiteliales van a estar hipoperfundidas y también va a haber isquemia. Y la isquemia, eso, Hipoxia. perfecto, hipoxia, necrosis. Y este epitelio se va a empezar a desprender y se va a producir una obstrucción. Entonces dice acá, se produce necrosis de las células tubulares. Palabra clave, necrosis de las células tubulares. Palabra clave. Y se van desprendiendo o descascarando del epitelio tubular, ocasionando una obstrucción. Aquí está, obstrucción. Y ahora miren, si aquí hay obstrucción y yo tengo un riñoncito que está intentando aquí está. No. A ver. Bueno, les decía, se obstruye el túbulo. No hay batería. A ver. ¿Sí? Bueno, se obstruye y el glomérulo deja de filtrar. Ese es otro aspecto que lo tienen que tener claro. Ocasionando una obstrucción y aumento de la presión intraluminal, lo que reduce el flujo glomerular. La vasoconstricción arteriolar aferente, ocasionada en parte por los mecanismos de representación o feedback glomerular, reducen la presión de filtración glomerular. O sea, la presión debería ser 60 dentro del glomérulo, ahora cae. La lesión tubular y el aumento de la presión intraluminal inducen un desplazamiento de líquido desde la luz tubular hacia el espacio intersticial conocido como fuga retrógrada. O sea, no hay flujo intraluminal. No hay flujo intraluminal. Entonces aquí tenemos la fase de iniciación, la fase de mantenimiento. Ojo, la de mantenimiento es una fase oligúrica. Y la fase de reparación o de recuperación, ¿qué dice aquí? Al ladito dice fase poliúrica. Entonces, ese paciente del ejemplo estaba en falla renal, al comienzo va a estar en fase oligúrica, no hay orina, pero después, en la medida que el gasto cardíaco va mejorando, va disminuyendo la isquemia, ya entramos en una fase de recuperación que se llama, ¿qué llama acá? Fase poliúrica. Entonces, denme la foto. Entonces yo tengo acá una fase acá. Tengo una fase de iniciación. Tengo otra fase de mantenimiento. Y tengo otra fase de reparación o recuperación. Iniciación, ¿con qué asociamos? Con la disminución intraluminal. Con la hipoperfusión renal. Gasto cardíaco bajo, presión arterial bajo, hipoperfusión, y aquí tenemos isquemia. Ahí llegamos. Y acá ya empieza a ver el desprendimiento, ¿cierto? La fase de mantenimiento, fase oligúrica. Entonces, la pregunta que le puedo decir al alumno,
tengo arteriola aferente, glomérulo, arteriola eferente. Y ahora tengo acá todo esto dañado, ¿no ves? No sale, no hay filtración. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la presión intratubular retrógrada, que evita que esto se filtre. Y todo este líquido sale a la cápsula de Bowman. Entonces estamos ya en la fase que vendría a ser de mantenimiento o fase de oligonucleosis. Y la tercera, que es la que fue la pregunta del excelente, esto va a ser un examen porque está en el práctico, es la fase poliúrica. ¿Cuántos litros era el pecho de este paciente? Al principio eran 8, si no me equivoco. 8 litros, 7 litros, 6 litros. Y luego finalizó en 4. Y terminó en 4 y después se normalizó. Obviamente que en esta fase tengo urea elevada, creatinina elevada, coligúrica, ¿no? Panúrica. Y luego aquí tengo ya descenso de la creatinina y descenso de la urea. Bien. Luego tengo acá en la necrosis tubular aguda nefrotóxica. Allá. Esto de acá era para decir que los fármacos nefrotóxicos causados por vasoconstricción renal, daño tubular directo, obstrucción intratubular, porque esta es la explicación de una necrosis tubular aguda de origen nefrotóxico. Para nosotros el mejor ejemplo es amikacina, ¿perdón? Anfotericina B, mordedura de serpiente, nefrotóxico, mordedura de serpiente, cascabel. Sí, eso sería Cascabel. intrarrenal. Eso sería de origen, no tiene nada que ver, intrínseco, no tiene nada que ver con gasto cardíaco bajo. Es una lesión directa, porque estamos alterando ¿qué? La vasoconstricción renal. Estamos exagerando en la vasoconstricción renal de arteriola aferente. Bien, rhabdomiólisis. Esto quiero que aprendan. Es la destrucción de tejido, es el paciente que tiene un choque eléctrico con alta tensión, ruptura de músculo, mordedura de serpiente, rhabdomiólisis. Se puede observar hipercalcemia. Esto se debe a la movilización de calcio acumulado en el músculo lesionado y se produce hemoglobinuria. Se da por quemaduras o mordeduras de serpiente. Señores, 1 de la mañana interconsulta con toxicóloga. Me cae una paciente que para mí era botrus. Y la gente del campo dice, no, doctor, este es cascabel. Es cascabel, doctor. Sí, cascabel, claro, este es cascabel, digo yo, porque no tiene tosis palpebral, no le duele los músculos. Me duele los músculos, doctor. Aquí me duele. Ya, perfecto. Charlo con la toxicóloga y me dice, doctor, colóqueme sonda Foley. Quiero desde la 1 de la mañana, cada hora, frascos de orina. En el momento, escuchen esto, que el color de la orina empiece a cambiar, estamos iniciando una necrosis tubular aguda y estamos iniciando una hemoglobinuria por mordedura de serpiente cascabel. En ese momento tenemos que actuar y darle más volumen al paciente para tratar de que no haya una necrosis tubular aguda, para tratar que no haya el desprendimiento, logremos vaciar ese desprendimiento, que no se quede ahí atascado. Entonces, a mí me interesan acá hemoglobinuria por quemaduras y hemoglobinuria por mordeduras de serpiente. Eso sería en la necrosis tubular aguda de origen nefrotóxico. Aquí tengo el endotelio lesionado y las arteriolas posisquémicas dan vasoconstricción y tienen una menor, aquí no tiene nada. Eso es lo que quiero que aprendan. Esto de acá. Ya está.
Y aquí tienen la fotito de esa época. Listo. Entonces, señores, necrosis tubular aguda. ¿Y cuál es el concepto que manejaba usted que no lograba entender? Solo el Era referido a que habíamos entendido que en una insuficiencia renal hay oliguria, hasta anuria. Entonces la pregunta era por qué había poliuria. Y ahí como que se cruzaba el entendimiento que ¿Y ahora tenía. cuál es la respuesta? Ahora es porque progresivamente van como que sanando esas células tubulares La regeneración. en la regeneración. Todo. Y ahora, ¿qué esquema haríamos ya para que se lleven el conocimiento de por vida? Pongo allá aquí necrosis tubular aguda. ¿Sabe qué, Esther? Usted me ha causado obsesión. De verdad. Estaba bañando. ¿Cómo explico ahora esto? Estaba almorzando. De verdad. O sea, generó una situación en la que... Y se me iluminó mi cabeza. Y ahí hice este mapa en mi cabeza. Necrosis tubular aguda. Tengo fase de recuperación, poliuria, ¿no? Sí. ¿Y la fase de la anterior? Adherencia. No, la anterior, poliuria. Poliuria. Esto era lo que la chipaba entera. Ya está. Entonces, todo lo que y esto es causado por qué. ¿Qué voy a poner acá? ¿Qué voy a poner aquí? Insuficiencia renal. Es que estamos viendo unos apuntes donde pusimos algo parecido. No pongan nada, miren. ¿Qué van a poner aquí? Están aprendiendo. Insuficiencia renal. ¿Qué es la esencia de la necrosis tubular aguda? Obstrucción. Y antes que haya obstrucción, ¿qué tiene que haber? Y entre isquemia y obstrucción, ¿qué tiene que haber? Y entre ahí falta algo. ¿Por qué se obstruye? Desprendimiento. Exactamente. Entonces tiene que haber acá esto. Esta es la segunda imagen. ¿Qué hace que esto se desprenda? Entonces aquí tengo La hipoperfusión. la obstrucción y el desprendimiento. No, al revés. Tengo primero tengo isquemia, desprendimiento y aumento de la presión retrógrada. Listo. Y esto me lleva a oliguria. Ahora, al final me está diciendo que hay un daño anatómico. Y ahora viene esto que intenté explicarle ese día al grupo de Esther. ¿Cuál es la causa de daño anatómico? Hipovolemias severas, choque hipovolémico, causas nefrotóxicas. ¿Y qué quiero que se lleven acá? Mordeduras de serpientes, quemaduras. ¿Ambas qué causan? Exactamente. Rhabdomiólisis. Lleva a obstrucción y lleva a necrosis tubular aguda. Causas nefrotóxicas. O sea, todo lo que lesiona el riñón, en otras palabras, va a terminar, va a terminar, mejor dicho, en fase oligúrica y luego va a entrar en fase poliúrica. ¿No? ¿Listo? Eso es lo que me costó ese día explicar a su compañero. Entonces, ya están preparados. Y en el caso clínico era un paciente con adenoma de próstata. ¿Qué hace el adenoma de próstata? Aumenta por sí solo la presión intratubular retrógrada. Eso causó disminución del filtrado glomerular. Eso causó isquemia tubular. Eso causó anuria. A los 5 o 6 días empieza en fase poliúrica. ¿Eso es bueno o es malo? Sí, es bueno porque está regenerando. ¿Qué me está diciendo? Estamos bien. No le peleemos ni el voto el 17 de agosto, estamos yendo bien. Estoy hablando de la votación.
¿Leyeron lo que les mandé? Señores, vean ese videito y tomen conciencia. 40 años de experiencia, dice el video, no digo yo. Dice Alemania Occidental y Alemania Federal. Decidieron ser Alemania federal, socialista. Pobreza, desgracia, la tumba a la pared. Y al otro lado tenemos la Alemania federal, que es progreso. Dice, ya, nos podemos haber equivocado en el ejemplo. Corea. Hay una guerra, no sé tal, se dividen en dos Coreas, norte y sur. Corea del Sur, tenemos los Hyundai. Y al otro lado, pobreza. Le voy a decir que me dijo un coreano, que está siendo ahorita internado en San Pablo. Me dijo, ¿sabe qué? ¿Cómo es Corea? ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? Nosotros vivimos bien. Nosotros vivimos bien. En el otro lado me dijo algo que me consternó. Tienen que salir al campo a buscar cáscaras, hojas vegetales para alimentarse. Es tanta la pobreza que no podemos verla porque está bien controlado eso. Bueno, pues, eso es socialismo. ¿Por qué Santa Cruz tiene desarrollo? Porque hay más capitalismo, quieran o no. Vayan a la zona de Pailón. Gente del interior trabajan a todo dar, producen a todo dar, dan trabajo a todo dar, y ese es un polo de desarrollo. Hay que tener una soya. O sea, definitivamente, tomen conciencia, es lo único que quiero. Porque de su voto depende que nosotros cambiemos y estén ustedes mañana mejor. Yo, para pasar esta clase, pierdo casi como 1.500 bolivianos por mes. ¿Por qué? Porque no puedo ganar más que el presidente. No puedo ganar. Entonces, ¿qué he decidido hacer? No importa. Me encantan mis clases, 1.500 bolivianos, pero ya pensándolo bien, son $200. Son $2.000 al año. Y en 10 años son $1.000. Pero no importa. Porque va a venir otra persona igual para dictar la clase. Entonces, a mí me gusta. Pero eso no es correcto. Porque uno, para un docente, donde llega, puede ser que llegue por amistad, le dan la oportunidad. Pero después uno aprovecha esa oportunidad y se convierte en un buen docente. ¿Listo? Entonces, porfa, miren el video. Es totalmente neutral. Totalmente neutral. Y van a ver ustedes las ventajas y las desventajas. Y ahí ustedes deciden. ¿Está bien? Bueno, está bien. Eso es práctico. Voy a preguntar en el examen. Alemania Federal. ¿Listo? Gracias. Nos vemos. Pueden retirar.